Hola, ¿qué tal familia de YouTube? Bienvenidos a lo que sería un nuevo video. En esta oportunidad les voy a enseñar lo que sería cómo operar M y W, doble techo cuando hablamos de M y doble suelo cuando hablamos de W. Así que pónganse todos muy cómodos porque en este video les voy a enseñar uno de los patrones que más me gusta a mí operar en base al mercado. ¿Por qué? Porque son uno de los patrones más efectivos que nos muestra el mercado y podemos tomar entradas muy sencillas dentro del mismo. Así que bien, primero que nada para comenzar. Tenemos acá lo que sería el time frame válido, donde yo suelo buscar estos patrones. Tenemos el time frame de 30 minutos como principal y el time frame de 15 minutos también. Igual en cualquier temporalidad los vamos a conseguir, cualquiera. Yo simplemente suelo buscarlo más en 30 y 15 minutos porque es donde más se presentan y donde se pueden obtener oportunidades de entrada en base a intraday o inclusive un poco más swing si hablamos de temporalidades como 1 hora y 4 horas, pero personalmente esos son los dos time frames que suelo utilizar. Como también pueden ver, cualquier par de divisas es válido. En esta oportunidad tenemos el AUD JPY, pero cualquier par de divisas ustedes pueden, incluso pueden hacer backtesting, pueden darse cuenta que cualquier par de divisas es válido para poder conseguir estos dos patrones. Y también hay que saber que siempre cuando tenemos sesiones activas del mercado, es decir, este par, más que todo para asiático, que mueve pips tanto en sesiones de Tokio como también la de Sydney. Así que hay que saber obviamente que cuando está la sesión activa del mercado es cuando más tenemos la oportunidad de que se presenten estos patrones. Así que vamos a comenzar directamente. Les voy a explicar en esta clase, que como pueden ver va a ser una clase sencilla, el cual les voy a enseñar cómo yo suelo utilizar estos patrones. Más que todo, primero comenzamos con el patrón de doble suelo, que sería lo como esto: un primer toque en un soporte, un retroceso, un nuevo testing en el anterior soporte y luego el mercado lo que nos formaría lo como esto, un patrón de doble suelo. ¿Por qué? Porque esto sería llamado un soporte. Vamos a colocarlo de esta forma y así podemos saber que tenemos un soporte importante. Ahora, hay que saber que por estructura de mercado podríamos decir que venimos de una estructura bajista, porque esos patrones se presentan más que todo para cambiar la estructura. Podemos saber que venimos de un lower low, lower high, lower low, lower high y acá el lower low correspondiente a lo que sería la figura del mercado. Luego tenemos un lower high, que sería este de acá. Un nuevo low, vamos a darle acá nombre a la estructura. Tendríamos acá lo que sería un lower low. Luego tendríamos acá lo que sería un lower high. Luego un nuevo lower low. Esto es cuando hablamos obviamente de estructuras bajistas. Tenemos lower low, lower highs, lower low, y de acá sí que me gustaría que me presten bastante atención. ¿Por qué? Porque luego de este patrón de doble suelo, de este más que todo, luego de este lower low, viene siempre un lower high, o más que todo para continuar esa estructura. Pero luego el mercado no tiene la fuerza suficiente como para hacer un nuevo lower low. Y lo que hace es llegar a la misma zona del anterior soporte, del anterior lower low. Por lo tanto, esto es llamado un low. Y acá es cuando se presenta el patrón de doble suelo. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos estructurales a la misma altura. Por lo tanto, yo debo esperar una cosa para buscar confirmación de entrada. ¿Cuál va a ser? Tengo dos oportunidades de entrada en este mercado de doble suelo. La primera va a ser identificando el low, viendo más que todo acción de precio de velas, buscando agotamiento de vendedor o viendo una vela envolvente alcista. Un patrón también de cambio estructural también se podría ver, pero siempre debo estar atento porque esta es siempre mi primera entrada. Ahora, si no tenemos la base suficiente como para identificar esta primera entrada, podemos esperar la segunda entrada, que siempre suele ser la más efectiva y la que da la confirmación al patrón. ¿Cuál es? Una vez que nos forma el low, el mercado forma un nuevo higher high, rompiendo el último patrón de lower high anterior. Por lo tanto, sería ya un cambio estructural. Este lower high de acá, como es mi última resistencia, el mercado, yo lo que hago es colocar una zona de resistencia en esta área y ya sé que esto es un higher high. Por lo tanto, le doy
doble clic acá, le coloco Higher High y identifico mi punto estructural. Ahora, ¿qué hago yo para identificar la segunda entrada, la validez del patrón y mi siguiente movimiento? Es cuando el mercado, después de quebrarme esta resistencia y de formarme un Higher High, yo debo esperar que el mercado retroceda en la anterior resistencia que ahora formaría un soporte y en ese soporte buscar ese higher low que me daría a mí el siguiente impulso. Y acá es lo que yo denominaría lo que sería la segunda entrada con ese higher low, buscando ahora el siguiente higher high del mercado. Entonces tenemos entrada número 1 del mercado, esta área de acá. ¿Por qué? Porque es la que nos presenta lo que sería el low del doble suelo. Y la segunda entrada con el patrón ya confirmado es cuando me rompe el último lower high, formo un nuevo higher high, la última resistencia se quebró, fue tomada como un soporte, se formó el higher low y yo acá tengo mi segunda o inclusive primera entrada si no la tomamos anteriormente. Y así es lo que yo tomo mi entrada. Stop loss take profit. Si tomo mi primera entrada, mi stop loss siempre va a ir por debajo al soporte. ¿Por qué? Porque se supone que si yo estoy viendo ya una entrada con acción de precio, no me tiene por qué tomar el patrón invalidado y romperme hacia abajo al stop loss, sino irme directamente a profit. Take profit número 1, esta resistencia. Take profit 2, un poco más por encima. Y si tomo en cuenta la segunda oportunidad de entrada, estaríamos hablando de acá. Va mi entrada después de mi nivel de confirmación, mi stop loss acá por debajo. ¿Por qué? Porque tengo mi última resistencia que está actuando como soporte, tengo mis velas de confirmación y buscaría un siguiente movimiento. Esto cuando se trata de un patrón de doble suelo o W, como les colocaba acá, tendríamos el patrón de W, una W que se puede ver perfecta o un doble suelo, como le quieran llamar ustedes. Así que bien, si les entendió y les quedó claro este ejemplo, yo voy a buscar ahora en el gráfico para que les quede más claro. Por favor, coméntenmelo en el chat, déjenmelo en los comentarios si saben y también denle me gusta si también les está gustando este video. Recuerden suscribirse y también compartir con todas las personas este video para que también puedan seguir aprendiendo. Ahora, dejemos en claro que acá está el patrón de W. Ahora les voy a explicar cómo se presenta el patrón de M o doble techo para así ya luego buscar esos ejemplos en el mercado. Tenemos, por ejemplo, una estructura alcista con un higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low y acá tenemos lo que sería el patrón, donde el mercado no tiene la fuerza suficiente para hacer un nuevo higher high y lo que hace es llegar a la misma altura de mi higher high anterior, formando un high. Luego el mercado hace lo siguiente, este quiebre de acá formándome un lower low porque este es mi último punto de higher low y ese sería el patrón de M, como se puede ver muy clara, o doble techo. ¿Por qué? Porque acá tendría yo una resistencia en el mercado, esta sería mi resistencia importante y vamos a darle nombre a la estructura. Tenemos acá lo que sería un higher high. Luego tendríamos en esta área un higher low. Luego tendríamos un siguiente higher high, un siguiente higher low, un siguiente higher high en esta área, un siguiente higher low en esta área. Y acá sí empezamos con el cambio estructural y el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque esta zona deja de ser un higher high y pasa a ser un high porque está a la misma altura de mi higher high anterior, formando el patrón de doble techo o M. Y acá tendríamos la confirmación porque el mercado rompe la estructura alcista, rompe el último higher low, formándome lo que sería un lower low, un bajo más bajo. Y acá tengo, como se quebró este último soporte de higher low, pasa a ser mi soporte acá. Y ahora, como se quebró el soporte, debe actuarme como resistencia, que a su vez, una vez forma el lower low, hace un lower high. Este anterior soporte se vuelve resistencia con ese lower high y me da la confirmación para buscar un nuevo lower low. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Lo que sería un lower high en esta área como principalmente confirmación bajista porque tengo lower low. Si tengo lower low, espero un lower high para confirmación bajista y ahí sí tendría mi nuevo lower low. Entonces,
¿Cuáles son las entradas? Al igual que la W, tenemos dos entradas. La primera va a ser siempre en el primer toque en ese doble techo. ¿Por qué? Porque es cuando el mercado a mí me indica que ya no puede tener la fuerza suficiente y yo puedo tomar ese mercado. Si no tomo esa primera entrada, espero la segunda que tiene mayor confirmación y aparte tengo el patrón validado, que es cuando el mercado rompe el último higher low formando un nuevo lower low. Esta zona de soporte se vuelve resistencia, el mercado hace un lower high y esta va a ser siempre mi segunda o inclusive primera entrada con todas las confirmaciones necesarias para el patrón de doble techo para esa M del mercado. Así que bien, ya explicada la M primero y después la W, ya sabemos cómo se presentan estos patrones. Ahora les voy a buscar en la gráfica para que les quede aún más claro cómo se presentan estos patrones y puedan ver que así a la perfección tenemos o una primera entrada o una segunda entrada, o una primera entrada o una segunda entrada. Pero antes recuerden darle me gusta y compartir y suscribirse si aún no lo han hecho. Así que bien, vamos a buscar en este par que es el AJPY. Recuerden que como les dije, cualquier par es válido y siempre que tengamos sesiones activas del mercado podemos encontrar estos patrones. Por ejemplo, acá tenemos la W perfecta. Tendríamos lo que sería un doble suelo en esta área. Recuerden que mi soporte yo lo coloco de color azul, un poco celeste. Y acá tenemos un primer toque, nuevo punto de resistencia, un mismo punto estructural y el mercado acá hace su impulso. Si yo hubiese tomado la primera entrada en base a la confirmación, hubiese tenido la perfección del patrón, pero si hubiese esperado la segunda entrada, que sería al quiebre de esta zona, a lo mejor acá como se puede ver el mercado quebró y en ningún momento hizo su retesting. Por lo tanto, la primera entrada fue súper válida para tomar ese mercado. Por eso que yo siempre les digo, traten de siempre ver la interacción de velas, aprenderse siempre los patrones de vela. ¿Por qué? Porque podemos evitar que se nos vaya el trade. ¿Por qué? Porque tenemos una primera entrada clara y una posible segunda entrada, lo cual si no fluctúa la segunda entrada, yo sé que puedo tener ya mi entrada más asegurada. Inclusive, acá también se puede ver otro doble suelo en esta área. Un primer toque, impulso, un segundo toque en la misma zona. Tenemos nuevamente el mercado impulsado. Si marcamos la resistencia de esta área, como se puede ver, no hizo quiebre y retesting, pero sí se pudo saber que tuvimos una entrada muy válida en esta área. Vamos a ver otro posible patrón. Vamos a seguir buscando acá ejemplos de lo mismo, doble techo o doble suelos. Vamos a ver qué más nos puede presentar este mercado. Acá tendríamos un doble suelo, acá podríamos decir de esta forma, un primer toque, un segundo toque, y acá tendríamos lo que sería quiebre, retesting y movimiento pequeño, pero sin duda alguna un movimiento de buen riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque si hubiese tomado la entrada en esta área de acá, hubiese sido el take profit. Primero que nada, el trade se movió casi 50 pip profit y mi stop loss hubiese estado en 10 pips, o sea, arriesgamos uno para ganar 5, por lo tanto sería muy buen riesgo-beneficio, sin contar que hubiésemos tenido esta entrada con la confirmación de este doble suelo, dado acá un stop loss de 28 pips y todo el movimiento fue de 104 pips, lo cual sin duda alguna también tenemos un gran riesgo-beneficio correspondiente. Como pueden ver, estos patrones se repiten mucho, inclusive me atrevo a decir que en todas las sesiones del mercado se presentan uno que otro patrón. Por ejemplo, acá tenemos doble techo, que sería acá un doble techo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna en esta resistencia tenemos un primer toque, el mercado retrocede, y un segundo toque con mechas en esta área que nos indica agotamiento. ¿Y qué pasó? Primer toque, segundo toque, primera entrada viendo el agotamiento de compradores y acá se ve push bajista importante. Si yo quería esperar la segunda entrada, recuerden que este es el último soporte de higher low. Yo lo marco de esta forma y vean la perfección. Quiebre, pullback y tenemos el mercado bajista. Tendríamos lo que sería la primera entrada en esta zona y la segunda entrada en esta zona también. Así que sin duda alguna el patrón nuevamente respetado. Acá también podríamos decir otro doble techo. ¿Por qué? Porque tenemos marcada esta zona del mercado y tenemos un primer toque retroceso y segundo toque en la misma zona estructural y el mercado se desploma.
Vamos a seguir buscando acá. Por ejemplo, acá tenemos otro patrón de doble suelo que se puede ver muy claro en esta área. Tendríamos, a veces, como les digo, se pueden presentar de esta forma el doble suelo, es decir, no a la misma altura, pero sí un poco más abajo, pero que se ve la vela de confirmación que me da a mí ese patrón de doble suelo. Al igual que acá, no está a la misma altura, pero se puede ver muy bien el control de vendedor. Y acá pudiéramos decir que al cierre de esta vela pudiéramos comprar mi stop loss siempre por debajo a mi vela de confirmación y acá pudiéramos decir que se presentó un trade de 70 pips. Luego acá formó lo que sería un doble techo. Primer toque, segundo toque. Si hubiese tenido todavía mi entrada en compras acá, la cierro porque tengo ese doble techo. Y acá podría esperar obviamente un nuevo patrón para el mercado. Así que acá se puede ver también otro ejemplo muy claro en esta área que tenemos un primer toque, un segundo toque, velas que me muestran agotamiento de comprador y tenemos un push bajista. Como pueden ver, se repiten y se repiten estos patrones. Acá tenemos otro doble techo, primer toque, retroceso, segundo toque, push bajista, doble suelo en esta área. Tenemos lo que sería un primer toque, un segundo toque. Así que bien, como pueden ver, hay muchos ejemplos y acá todavía pudiera ir más al pasado y poder demostrar más, pero como pueden ver, se repiten y se repiten y se repiten. Simplemente tenemos que tener, ser muy detallistas al momento de buscar estos patrones, ver y saber bien, obviamente, los patrones de vela que existen para poder decretar y tomar esas entradas. Podríamos también agregarles líneas de tendencia, por ejemplo, de este punto A este punto B, marco de esta forma y tendríamos el quiebre y así poder tener esas entradas más seguras al mercado. Como pueden ver, como les digo, estos son dos patrones que se repiten muchísimo, son mis de mis favoritos, la W y la M para tomar entradas intraday o inclusive un poco más swing. Igual, como les digo, simplemente toca que de su parte que ustedes puedan hacer su backtesting y puedan chequearse que se repiten tanto que se nos va a hacer muy sencillo tomar entradas. Por ejemplo, acá otro doble suelo. Tenemos un primer toque, un segundo toque. Esta es la resistencia que se debería de quebrar y vean, si yo expando el mercado, tenemos resistencia, quiebra resistencia, soporte, puedo tomar una entrada acá. Si hubiese regresado a mi precio de entrada, otra entrada acá. ¿Por qué? Porque tenemos velas de confirmación y sin duda alguna un buen movimiento. Como les digo, vuelvo y repito, estos patrones se repiten tanto que se nos va a hacer sencillo a la hora de tomar entradas en los mercados. Recuerden que siempre los mercados se van a presentar, los mercados siempre tienden a repetirse y si encontramos el patrón de doble suelo o W o doble techo o M, tengan por seguro que se puede ejecutar una muy buena entrada tomando trades con muy poco stop loss y muy take profit. Así que bien, eso es todo por esta clase. Recuerden que si les gusta, regálenme un me gusta, dejen en los comentarios también qué otro próximo video les gustaría ver y también si les gustó y recuerden suscribirse a los que aún no lo han hecho y compartir el video con todas las personas para que así puedan también seguir aprendiendo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.